¿Ya? Bien, hay personas que se han incorporado. Les recuerdo que estamos aquí hablando de la complejidad de este tejido de relaciones que está graficado aquí, entre muchísimos factores que determinan una determinada conducta. En un conflicto, por ejemplo, están influyendo las personas con las cuales se está interactuando y que están implicadas directamente en el conflicto, pero ahí también están implicados otros factores que no están presentes en la mediación, como pueden ser las familias de origen, eh, con todas sus tradiciones, mitos y tabúes respecto a los conflictos familiares. Puede ser otro factor importante la iglesia, por ejemplo, ¿ya? Pueden ser otros factores importantes el mundo del trabajo, las experiencias previas, los amigos, las amigas, La eh, política también, la un punto política. importante. Sí, claro, la política de repente y en ciertas épocas de la historia que generó muchos conflictos de pareja y separaciones, ¿no? Entonces, el conflicto es complejo. No no se cumple aquello que se devuelve a las personas, a las partes, el conflicto que ellos construyeron. El conflicto es bastante más complejo que eso. Y nosotros como mediadores no tenemos eh, un conocimiento de todos los elementos que están influyendo en el conflicto. Hay muchos elementos que las personas no hablan delante de nosotros, pero por una pequeña frase o un guiño, dice, y tú sabes a qué me refiero, ¿ya? Son elementos que ellos dejan en la privacidad, pero que son importantes para su conflicto. Entonces tenemos una visión bastante limitada del conflicto, lo cual no quiere decir que sea simple, ¿ya? Bueno, recordar que la contradicción dejó de existir en este paradigma y que aquellos elementos que se consideraban antagónicos son siempre complementarios. Ya no se habla de mente-cuerpo, por ejemplo, en la salud, sino se habla de la persona, porque puede ser que un estado de estrés le genere una serie de alteraciones al sistema nervioso autonómico y con eso una serie de alteraciones viscerales. Como puede ser al revés, ¿no? O sea, todo está relacionado. Por lo tanto, estas divisiones mente-cuerpo, dentro-fuera, ya han dejado de existir. Y señalábamos que el pensamiento complejo relaciona, une, conjuga, incluye una serie de factores que antes no los teníamos en cuenta. Por lo tanto, el conflicto es un elemento bastante complejo. ¿Cuáles son los principios del pensamiento complejo? El de recursión organizativa, el principio hologramático y el principio dialógico. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El principio de recursividad organizacional tiene que ver con esto de que todos los efectos son al mismo tiempo causa y las causas son a su vez efectos. Esta mano dibuja la otra y la otra dibuja esta mano, es un círculo, ¿ya? Es decir, dentro del pensamiento lineal siempre andamos buscando causas, pero las causas son también efectos, ¿ya? Y los efectos son a su vez causa. No sé si comprenden este principio,
pero es un poco el principio que tiene que ver con esto que señala Maturana y Soler, en que el ser vivo, sea animal, planta o ser humano, produce constantemente los componentes que la componen, valga la redundancia, ¿no? La memoria, por ejemplo, ya lo señalábamos, no es un registro de esa supuesta realidad, quotation, ¿no? La realidad entre comillas, ¿ya? Sino que es una construcción. Estamos construyendo esa memoria. Estamos construyendo cada vez nuestra propia biografía con las nuevas experiencias. Podemos pensar que tuvimos un padre y una madre que fueron horriblemente malos, deficientes, incompetentes, y de repente la vida nos pone ante una experiencia que nos hace poner en juego aquellas enseñanzas que no habíamos valorado de nuestros padres. Y esa experiencia nos hace producir otro tipo de historia con respecto a nuestros padres. Y decir, oye, pero qué sabios fueron de educarme así respecto a estos temas. Respecto a la recursividad organizacional está el tema del huevo y la gallina, ¿ya? La gallina pone huevos, de los cuales nacen gallinas que ponen más huevos, ¿ya? Es la mano que se va dibujando a sí misma. Podríamos tener aquí la gallina poniendo el huevo y del huevo saliendo una gallina, y la gallina poniendo un huevo y del huevo saliendo una gallina. Sería exactamente lo mismo. Por eso este paradigma aborda el estudio como centro de su estudio, de su interés, tiene la conformación de los seres vivos que están conociendo, cómo les afecta el conocimiento. Y vuelvo a señalar nuevamente, que uno de los objetivos de este magíster es generar en ustedes un cambio en dos aspectos. Uno, de una visión crítica de lo que es la ciencia clásica, que es lo que aquí se ha dado. Aquí no se hizo una descripción inocente de la ciencia clásica, sino una visión crítica, y llevarlos a ampliar esta mirada y considerarla en su complejidad. De alguna forma, el principio organizacional es un bucle generador, dicen, que genera productos, pero esos productos a su vez generan al sujeto que los está generando. La gallina genera huevos, que genera gallina. Así nosotros, dicen, como individuos, somos los productos de un sistema de reproducción salido del fondo de los tiempos. Como seres humanos, nosotros somos el producto de una historia, pero no solamente de una historia nacional, sino de una historia de la humanidad. En muchos aspectos, ¿no? El mundo que nos rodea, ha habido mucha gente que ha hecho sus aportes. Tenemos electricidad gracias a estos señores que inventaron la ampolleta. Tenemos el teléfono, miles de cosas, ¿ya? Y eso nos conforma como seres humanos. Podemos señalar que los seres humanos, nosotros somos productores de la sociedad. Uno dice, el sistema no funciona, es que el sistema montado está mal. No, bueno, pero tú eres parte del sistema, eres parte de la sociedad, no estás fuera. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué estás haciendo tú para este cambio? Nosotros somos productores de esta sociedad y del tipo de interacciones que hay en los ciudadanos. Y
tenemos opciones de reproducir lo que hemos vivido o intentar modificarlo. ¿Ayudamos a que emerja más de lo mismo o a generar ciertos cambios? El fondo de los tiempos se traduce en el lenguaje y todo lo que significa el lenguaje. Vimos aquí el sistema, ¿no? Decíamos estas relaciones de ida y vuelta, ¿ya? Hay un macrosistema con toda una cultura, una política económica, una estructura social, una determinada distribución de los recursos. Ahí se dan, se establecen, esta cultura establece una serie de mecanismos a nivel de exosistema, como pueden ser los ministerios y los municipios, para que ese orden establecido se mantenga. Y eso se da a un nivel más próximo a los ciudadanos, a nivel de comunidad, de familia, de escuela, de los grupos de trabajo, de la iglesia, el partido político, la secta, lo que sea, ¿no? Y al final tenemos a la persona. La persona puede ser muy crítica respecto a su comunidad, respecto a los grupos de trabajo, o puede ser muy sumisa. Puede ser muy sumisa al respecto del partido, respecto de la iglesia, respecto de la secta. ¿Cómo puede mantener una distancia y decir un momentito que yo no me las creo todas? ¿Ya? Y en ese sentido va generando una cierta crítica y unos ciertos cambios a nivel de lo dominante de la sociedad. O sea, tenemos este proceso también de organización recursiva a nivel macrosocial como microsocial. Bueno, aquí volvemos otra vez al tema de los autos. Para subsistir todo sistema tiene que autoproducirse y autoorganizarse. Pero a la vez el sistema, a la vez que es dependiente, tiene una cuota de autonomía. Eso lo vamos a ver con más detalle en la concepción del ser humano, donde se da estos antagonismos que no son antagónicos, ¿no? La autonomía y la dependencia, que hay una supuesta autonomía. ¿Es recursivo el conflicto? ¿Es como el huevo y la gallina? ¿El conflicto produce el mismo conflicto? ¿Tiende a reproducirlo? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos conflictos está gestionando cada uno de ustedes en estos momentos? Nadie está gestionando conflictos. Pedro dice 3 a lo menos. Muchos más, yo creo que múltiples. A ver, cada uno que hable de su experiencia. Ya. ¿Cuántos conflictos estás gestionando tú? ¿Yo? Sí. A ver, personales, por lo menos unos 3, intrapersonales, un par de conflictos, profesionales, todos los días 15 más o menos.
Ya, tú estás trabajando como mediadora. como mediadora y como abogada. Ya, vale, bueno, eso es parte de tu trabajo, pero en tu vida, Claro, intrapersonales dos creo a ver, y... estamos en un paradigma que no divide lo intra y lo Ah, extra. aún no, ya. No, no existe esa diferencia. Ya, que en los apuntes yo me quedé con esa lectura, De la unidad uno. ¿no? De la dos. Pero estamos viendo ahora, tienen ustedes un video ahí del conflicto y la crisis, que habla de esta relación de la crisis con el conflicto, que lo hablamos en la clase pasada también, Sí. de que una crisis puede generar un conflicto. Es que en lo personal, profesora, es algo muy personal. Me gustó, no recuerdo el título del artículo, lo puedo ver en el break, pero me gustó la clasificación de intrapersonales e interpersonales. ¿Ah? Porque muchas veces son fácilmente observables esa clasificación, Que uno observa y ve lo que sabe. es cierto, tienes razón. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, uno está, decía al principio, ¿no? Que muchas personas, al no haber estudiado, no fueron capaces de ver eh, las, eh, el sentido de la pregunta, no, no entendieron la pregunta, porque no estaban en ese marco conceptual. ¿Ya? Entonces no lo ves. Mm. Pero, ¿quién más está gestionando conflictos? Nadie más. Profesora, yo tengo hartos conflictos. Bueno, Para partir con mi curso, he estado ahí completando y tratando de hacer algo, pero estaba ahí complicado. No quiero disculparme porque siempre uno que se compromete con algo tiene que seguir. Pero principalmente, bueno, yo trabajo de mediador, así que nada, pues ahí tenemos hartas cosas. Pero personalmente, yo creo que siempre estamos en esto. Y leí el documento de reflexiones de la revista de psicología. Y ahí uno puede darse cuenta que yo estoy en varias cosas, digamos, de acuerdo, porque ahí lo que plantea es esta teoría del Estado, ¿no? De que ajá, el conflicto nos lleva, ¿no es cierto? Y antes de eso, a lo que preguntaba usted, yo creo que no es el mismo conflicto, no se repite el conflicto en nosotros en el sentido de que el conflicto va generando siempre etapas superiores. Y esas etapas superiores, producto de una situación conflictiva, ¿no es cierto?, va a generar otro conflicto, por lo tanto no es el mismo el que se generaría con los mismos actores. claro. Eh, por lo Como tanto, la gallina hija no es igual a la gallina mamá que puso el huevo. claro, claro, siempre va a haber algo distinto, va a ser un mejor producto. Por ejemplo, había en el texto ahí, yo no sé qué es lo que son los lucias, pero debe ser un pescadito. Entonces, en un lago o en un mar, en un lugar, agua salada, porque eran las carpas. Entonces, hay toda una dinámica de que si hay muchas carpas, se acaban los lucios, pero si hay muchas carpas, a las carpas se les acaba el alimento, que es el lucio, por lo tanto, desaparece la carpa y crecen los lucios. Y es una dinámica, ¿no es cierto?, de productividad distinta en este conflicto carpas y lucios, que bien lo demuestra ahí. Yo creo que siempre nosotros después de los conflictos encontramos que superamos etapas que generan nuevos conflictos y son superiores a nuevos. Bueno, no siempre son superiores, lo ideal es que sean superiores. Ah, ya, claro. O sea, hay conflictos que si se gestionan adecuadamente, se vuelve a tener un conflicto, pero de una cualidad diferente. ¿Ya? Supongamos un conflicto de pareja por las distribuciones de las tareas domésticas, generará mayor compromiso de la otra parte con las tareas domésticas frente a cada conflicto.
¿ya? Se va a ir equilibrando más la balanza. Pero puede ser que el conflicto entre en una escalada de confrontación. No siempre es positivo el cambio. Claro, pero profesora, en ese sentido, quienes no ven con buenos ojos, no digo que, bueno, sí, no ven con buenos ojos el conflicto, piensan de que entre menos conflicto hay, estamos mejor, por lo tanto, conservemos lo que tenemos. Entonces, hay otros, ¿no es cierto?, que decimos, no, el conflicto es bueno, abordémoslo, solucionemos. ¿Por qué? Porque nos va a generar, porque si no estaríamos siempre lo mismo, o sea, si no hubiese estado la Revolución Rusa, para nombrar algo que, o la Revolución Francesa, no estaríamos donde estamos. Exacto. Entonces, por eso, también recurriendo a lo que las clases anteriores, la historia en ese sentido es válida. O sea, si yo sé algo de historia general, voy a entender por qué se produce y por qué estamos donde estamos. Ajá. Exactamente, muy buen aporte, muchas gracias. Bueno, hay un tema que viene de la complejidad, que es el caos. Y el caos tiene mucho que ver con la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Me decía una vez justamente un mediador, ¿no? Un hombre muy especial. Me hablaba del hermano, pero después me di cuenta que me estaba hablando de sí. Entonces decía que la esposa se había separado del hermano, me decía, pero por una tontería. ¿Ya? Y me digo, bueno, a veces las tonterías rebalsan el vaso. ¿Ya? Dice, ¿sabes qué más? Ya, se acabó. Puede ser una cosa muy absurda, ¿no? Pero ya está la cosa a punto de saturación. Entonces se desencadena un proceso que es caótico, que ya no se sabe para dónde va. Y este momento, los momentos de caos, han sido estudiados en mediación como momentos críticos. Y los momentos críticos son aquellos en que la cosa como que se escapa de las manos, dice la gente, ¿ya? Y que son, por lo general, abordados de qué manera en la mediación. ¿Quiénes de los mediadores podrían decir qué pasa en estos momentos críticos de la mediación, donde todos gritan, donde todos chillan, donde se insultan? ¿Qué hacen? ¿O no se llegan a estos momentos? Sí, por supuesto, se llegan a esos momentos. ¿Y qué haces? Personalmente a veces dejo que fluya un poco la crisis o la histeria en ese momento y tomo, digamos, como un buen chileno, el sartén por el mango y paro porque tampoco nos vamos a tratar así. Entonces, a partir de eso se crea una contradicción y tengo elementos para decirle, a ver, nos estamos escuchando, usted entendió lo que dijo el otro, no sé, y uno tiene herramientas ahí como para, desde esa situación de crisis, como para intervenir, ¿no es cierto?, y llegar a un momento de apaciguar la situación, porque si eso no ocurriera ni estuvieran callados, menos, no van a aflorar, digamos, las situaciones. No digo que todos se traten así tampoco, ¿no? Pero cuando hay elementos de ese tipo, se da eso, ¿no? Bueno, por lo general, frente a en estas situaciones, el mediador toma la sartén por el mango, es decir, hace un ejercicio de poder. Hay mediadores que amenazan, dicen, bueno, si ustedes no saben comportarse, ni se respetan, yo aquí sobro y me estaría retirando. O hay personas mediadoras que paran la mediación y convocan sesiones individuales
para parar la confrontación. En su momento vamos a ver desde otro paradigma, desde este paradigma, no que pero cuando veamos comunicación y técnica, todo lo que se puede sacar de estos momentos. Una de las cosas, este principio hologramático y fractalidad es como mucho un principio muy bonito. Que ilustra de alguna manera esto de que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Es así como nuestra dotación genética está presente en cada partícula de nuestro cuerpo y en nosotros como seres humanos, ¿no? De la misma forma, como personas, como individuos, somos partes de la sociedad, pero la sociedad está presente en nosotros a través del lenguaje, de la cultura, de las normas, de las leyes que nos han sido impuestas en la socialización. Por eso desaparece esto de parte y todo, porque el todo está en la parte y la parte está en el todo, ¿ya? Esto de la fractalidad es un principio de la complejidad, ¿no? Son pautas y comportamientos que aparecen en otras dimensiones, en otros campos, en otras condiciones. Puede ser, por ejemplo, ciertas conductas que las personas tienen a nivel de pareja, la tienen también en el trabajo. Ciertos comportamientos, es que esto está presente a todo nivel, ¿no? Ciertos comportamientos de los animales también son compartidos por otros animales, en otras condiciones, en otros entornos geográficos, en otros contextos. Y estas pautas, piensen ustedes, el lenguaje tiene un número limitado de palabras, pero sin embargo podemos hacer tantos discursos tan distintos sobre tantos temas con las mismas palabras. De la misma manera que las notas musicales son pocas, son menos. Y sin embargo se pueden hacer miles de combinaciones y configurar distintas melodías, sea una sinfonía, una sonata, un scherzo, lo que quieran, ¿no? Y de repente uno escucha una música, está escuchando una sinfonía y le parece escuchar un ritmo de folclórico de X país. Por este concepto de fractalidad y autosemejanza, ¿no? De la música con la música, del lenguaje con el lenguaje, de los seres vivos con los seres vivos. Bueno, esto ha generado también en arte la fractalidad, pero tenemos aquí una foto natural. Esto es un brócoli y tenemos que el brócoli es un manojo de estas pequeñas partes, pero que cada brócoli es igual que esta, por ejemplo. ¿Ven ustedes el cursor o no lo ven? Sí, se ve, profesor. Sí. Se ve, profesora. Aquí tenemos lo que sería un brócoli entero, pero ese brócoli, como todo, está en cada parte, y en cada parte más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita. ¿Ya? O sea, hay una serie de repeticiones que son aparentemente iguales, pero que no son iguales. Y que aquí en la fractalidad, en este gráfico, lo apreciamos a nivel más grande, más chico, más pequeño, más pequeño, más pequeño y más pequeño. Siempre con una forma semejante.
Esto es realmente muy estético y hay un psicólogo chileno, por cierto, que se dedicó, fue a hacer su doctorado a Estados Unidos y cuando llegó a la fractalidad empezó a jugar con las ecuaciones y a ponerle colores y a hacer distintas representaciones y a ponerle colores y al final se devino artista el muchacho y ganaba bastante dinero con sus cuadros fractálicos. Bueno, esto quiere decir que las luchas, por ejemplo, de la humanidad, aquí se señaló la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, ¿ya? Bueno, la Revolución Francesa fue anterior, que ambas pretendían un cierto cambio de lo que eran los regímenes absolutistas. Parecido pero distinto, o sea, eran fractálicos. La Revolución Francesa generó una serie de cambios en relación a otras monarquías y a procesos de independencia de países colonizados de sus metrópolis. Son todos procesos que van en búsqueda de otras formas de organización social, que tienen este carácter fractálico, que van cambiando conforme se dan las distintas circunstancias y los distintos momentos de la historia, pero que en el fondo están guiados por las mismas aspiraciones. Bueno, no sé si queda claro este principio de inclusión. El todo está en la parte y la parte está en el todo. O sea, nosotros estamos en la sociedad y la sociedad estamos nosotros. O sea, el Chile como ajeno a nosotros no existe. Somos parte de. Y este país nos configura a nosotros. Bueno, ese es el principio de inclusión. En cuanto a la conectividad, ya lo hemos señalado, ¿no? Y con el gráfico que pusimos al principio, que todas las supuestas partes, tendrían que ir entre comillas, de un sistema complejo se afectan mutuamente. Aunque no tengan una conexión directa. Puede ser que la conexión sea absolutamente indirecta. Tenemos aquí este elemento de aquí que pareciera que está tan en la periferia, está relacionado con este elemento que está en el punto opuesto a través de distintos elementos que están en relación directa con él. Entonces, el todo está en la parte, ¿ya? Todo influye en todo. Y Bateson señala que hay una pauta que todo lo conecta. Bueno. Aunque todo está correlacionado, o sea, todo está correlacionado con todo, por lo tanto las causas únicas y lineales no existen. El tiempo se habla mucho desde la física cuántica sobre qué es el tiempo, ¿no? Y no fluye como lo sentimos, es otra historia. Nosotros estamos muy conformados por la construcción cultural del tiempo con sus relojes y calendarios y todo lo demás. Entonces, señalan que hay una concurrencia, o sea que ocurren diversos fenómenos a la vez que están influyendo,
pero que es muy difícil determinar cuál es más importante que cuál, ¿ya? Lo que decía, ¿no? La pareja se separa por una tontería, pero esa tontería es la gota que rebalsó el vaso. Y Bohm señala que la causalidad es una figura compleja, donde causas y efectos están entretejidos, ¿ya? Bueno, lo de los conflictos que sí son fractálicos, ya los dijimos, ¿no? Que se parecen a los otros, pero cualitativamente son distintos. Vamos a detenernos más en el principio dialógico, porque es bastante importante en la actualidad, ¿no? Se refiere a este supuesto antagonismo con que se veía el mundo antes, pero que en estos momentos y desde la nueva perspectiva resulta que son elementos indisociables. Y habría que ver cómo nos la arreglamos, ¿no? Para unir estos antagonismos, para generar procesos organizadores que sean más efectivos, procesos creativos, que hagan mejor la vida y la condición humana. Ahora se habla mucho esto de poner en diálogo. Y ha habido siempre personas que han puesto en diálogo elementos tan contrapuestos, por ejemplo, Teilhard de Chardin, era un sacerdote jesuita que estudió mucho la evolución humana, y él puso en diálogo la teoría de la evolución con las creencias de la Iglesia Católica, por ejemplo. Esta cosa que podría ser tan dispar, él la puso en diálogo, pero en una concepción también de la religión bastante poco dogmática. Entonces, orden y desorden, ¿son dos enemigos o no? Orden y desorden tampoco son conceptos que existirían, ¿no? Porque el desorden, el caos, lleva en sí el germen de un nuevo orden. Es como en matemáticas, profesor. Negativo, positivo. Ajá. Negativo. Sí, bueno, ahí, claro, esos son conceptos más abstractos, ¿no? Como podría ser el polo positivo de un átomo y el polo negativo. Hay cierto antagonismo, pero dentro de ese antagonismo, las pilas, por ejemplo, la pila tiene un polo positivo y uno negativo, pero es una unidad, funciona, aunque tenga esta polaridad. Exacto, uno no puede existir sin el otro, ¿ya? O coexisten, ¿no? No entenderíamos lo que quiere decir orden si no existiera el desorden, o al revés. Y esto es importante porque los momentos críticos en mediación son procesos de un desorden grande, pero ahí es donde está el germen justamente de la clave para gestionar ese conflicto. Bueno, aquí está lo que señalaba la compañera, que no existe uno sin el otro, ¿ya? Y cada cual lleva dentro de sí a su antagónico, ¿no? Y
lo que se pensaba que era contrapuesto en el paradigma de la ciencia clásica, o en esa mentalidad simplificadora, ese antagonismo, esa oposición resulta ahora en complementariedad. Bueno, dicen, no es fortuito que los polos de un imán aparezcan unidos en su punto medio. Y las partículas opuestas tiendan a su atracción. Por los opuestos se atraen, dicen, ¿no? Lo tenemos en la conducta humana con el amor y el odio. ¿Qué pasa con el amor y el odio? ¿Vemos mucho odio en mediación? A ver, aquí los mediadores aporten. Sí, sí, bastante. Es decir, es el mismo sentimiento, tal vez en distintos grados. ¿Ah? Son los extremos de un sentimiento. Ajá. ¿Y la persona que odia a su pareja está realmente separada de ella? No, muy unida. Tan unida como si estuviera en el máximo amor cuando hay odio. Sí, es curioso esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿conocen la canción esa Ódiame por piedad, yo te lo pido? Sí. ¿La recuerdan o no? Sí, pues. Sí. Es un poco antigua, pero bueno. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Claro, si una persona se comporta de forma indiferente o amigable con el otro, pero sin un compromiso intenso, como puede ser el amor o el odio, para la persona que todavía está enganchada a esa relación, es doloroso eso, a indiferencia. Más Ya que no el nos vemos odio. hoy, domingo. Claro. Bueno. Es curioso eso del amor y el odio, ¿eh? Porque hay gente que se ha separado, que constituye otra pareja y sigue enganchada con la otra persona. A ver. Profesora, por eso ¿Sí? es complejo entrar en esos temas cuando uno trata de ver, a ver, hablemos de los niños, y la otra sigue hablando de que sí, pero él se fue con otra y así a buena y a primera, dejó a los niños botados. No habla de ella, pero también, por nombrar, no quiero decir que para el otro lado tampoco que funcione igual, hay otras personas que también. Yo a ella la quiero todavía, ese es el discurso, ¿no? Y creo que a lo mejor podemos reiniciar y ella está ahí en silencio y con la pura mirada está diciendo, olvídame. Entonces es complejo, por eso no es fácil, digamos, estar en una situación de mediación cuando se dan estas situaciones de efectos y de cosas que son complejas. Es que todo es complejo. Claro, claro. Entonces, es difícil la tarea de estar ahí. Y ya vamos a ir viendo y vamos a llegar a la conclusión de que es más complejo todavía, ¿ya? Y de que vaya lío en que nos metemos, ¿no? Vamos a ver aquí la teoría de las catástrofes. Esto es muy de la complejidad, ¿no? La teoría de las catástrofes se refiere a este cambio que genera un sistema y que son bruscos, repentinos, y de alguna manera manifiestan una cierta discontinuidad, ¿no? Entonces, aquí señala que pequeñas divergencias pueden generar grandes divergencias.
¿ya? Eso, que se separaron por la tontería, pues aquí está, ¿ya? Esa cosa pequeña puede generar grandes divergencias o grandes cambios. Teníamos la bifurcación, que es la trayectoria de un sistema que es como una Y, ¿no? Que se va por el camino y de repente se divide en dos. Ahí se produce una catástrofe en esa ruptura, en esa discontinuidad, donde se tiene que, donde el sistema está sometido a dos atracciones distintas. El camino de la izquierda, el camino de la derecha. Sea cual sea el camino, va a generar una cierta discontinuidad en el funcionamiento del sistema. Aquí tenemos las catástrofes, ¿ya? Ponemos el agua al fuego, empiezan a salir unas burbujas y de repente se arma un lío. ¿Han observado alguna vez una olla hirviendo? Obsérvenla y van a ver estos remolinos que se forman como con un agujero negro, ¿no? Que atrapa el agua y va hacia el fondo y va girando continuamente. Bueno, aquí está ya cuando se transforma en vapor. Pero un poco la teoría de las catástrofes es esta, ¿no? Es este cambio tremendo que se produce y este exceso de temperatura en un momento dado genera un cambio en el estado del agua, se transforma en vapor. Ya hay un cambio brusco y repentino. Como puede ser una pareja que en teoría iba muy bien, esto está señalado en alguna parte en el material de estudio, ¿no? Que las separaciones matrimoniales son vividas de una manera totalmente distinta por hombres y mujeres, normalmente. Los hombres la viven como una tragedia, una catástrofe, ¿ya? O un drama en un acto. Ay, yo pensé que todo iba bien y mira, ¿ya? Todo le cae así de repentino, ¿no? Este cambio es brusco. En cambio, para la mujer, la separación matrimonial es una tragedia que muchas veces se inicia con la boda, ¿ya? Y se va gestando con el tiempo. Eso dicen unos estudios que se realizaron en Francia. Otro elemento de la teoría de la complejidad que nos aporta muchísimo es la teoría de la lógica borrosa o la lógica difusa o lógica heurística o fuzzy, como dicen los cursi, que simplificando apela a lo relativo de lo observado, que no es claro, ¿no? Y la borrosidad, dicen, se hace mayor cuando más nos acercamos al objeto. O sea, de repente tenemos una foto y la ampliamos para verla mejor y la vemos más borrosa, la vemos peor. Esto es una lógica que pretende comprender algunos elementos matemáticos que no son cuantificables, ¿no? Como arriba, poco, mucho, bastante, demasiado. Entonces la lógica borrosa estaría incorporando algunos elementos cualitativos a los estudios cuantitativos. Este es un cuadro borroso por excelencia. ¿Qué podríamos decir? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Está sonriendo? ¿Qué pasa?
¿Qué? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Qué nos dice su sonrisa? ¿Dónde termina el monje y dónde empieza la nube? ¿Qué dirían ustedes? A ver, cuenten los monjes y digan en qué número piensan que ya es nube y no es monje. Pedro dice que en el 7. Yo llego hasta el 9. Podría decir que son monjes todavía. 8, 9, sí. Ya, el final de la columna de la derecha. La derecha, sí. Después ya... Sí, yo también son 9. Después son 9 y se trata de formar el monje, pero es por la forma de la estructura, más que nada. Uh-huh. Paulina dice en el 20. ¿20 aquí sería? ¿Dónde está la luna? En el primero de la izquierda. Verónica dice en el 9 también. Profesora, yo ya tiene que en el 24. ¿El 24? ¿El cuál el 24 aquí? Primero No. de la izquierda. No. Sobre la vela se ve una cabeza. Ah, ya. Se ve una cabeza. Mm. Y de ahí conté hacia el primero. Si tú lo dices, No, es lo que yo vi, claro. claro. Aquí, a ver, ¿dónde comienza el barco de vela y dónde termina el árbol? Yo creo que comienza el barco entre los dos árboles. Ahí. Ya. Sí, para tomar eso, para mí ahí son árboles todavía. Serían más a la derecha. Más para acá. Claro, por ahí yo diría que ahí empiezan los barcos. Bueno, esto es todo, son una serie de juegos de la lógica borrosa, ¿no? De ilustraciones. Que todo esto ha generado también toda una corriente artística bien especial, ¿no? Pero en todo caso, los límites son borrosos. No hay límite claro. ¿Cuál es el límite entre el desorden y la suciedad? ¿Cuál es el límite entre la amistad hombre-mujer y el romance? ¿Hay un límite entre el conflicto y la mediación? ¿O son una misma cosa? Bueno, son todas preguntas cuya respuesta es compleja, porque se basan en la borrosidad de los conceptos, ¿no? Y sobre todo en esto, en la asimilación de los antagonismos. Bueno. Aquí un poco lo que señalaba antes la compañera, ¿no? De los conflictos intrapersonales. ¿Ya?
El construccionismo aborda que el observador, lo observado y el proceso mismo de observación son un todo, no se puede dividir. Y señala que, y de este paradigma, que por eso estudia al sujeto que observa y que conoce, lo más interesante es que operamos más internamente, ¿no? No hay elementos ni cosas externas a lo humano. Lo externo existe en la medida que es significativo para nosotros. Entonces, los conflictos, hablar de un conflicto intrapersonal, está hablando de una división de una persona que, de la posibilidad de dividir a la persona, pero desde este paradigma se habla de que incluso esos antagonismos son complementarios, por lo tanto no hay división. Bueno, aquí este señor Forster, Glassenfeld, son junto con Maturana, de los grandes aportadores a la teoría de la observación, ¿ya? Y señalan que la legalidad y la certeza son fenómenos que son propiedades de la persona que los describe, no son un elemento externo, son un elemento subjetivo. Y la lógica del mundo es la lógica de la construcción de ese mundo, hecha por humanos. Entonces, estamos sumidos en una paradoja, dicen estos señores. No sabemos si lo que conocemos es válido, ni podemos saber. Lo que sí sabemos es que lo que sabemos nos permite vivir, darle coherencia a nuestra vida y al mundo social donde estamos insertos. Dice Hofstadter y Bateson, cuando esperamos hallar la respuesta nos topamos con la pregunta. Cuando creemos llegar al final estamos al comienzo. Las cosas pueden ser y no ser a la vez. Esta es una escalera que sube y baja a la vez, ¿no? En lo que les decía del arte que se ha desarrollado a partir de esto. Pero bueno, el mundo del saber ha cambiado considerablemente y no podemos quedarnos en lo que pensaron los grandes aportadores a la cultura de la humanidad hace 2500, 100, 200 o 50 años. Porque las circunstancias que ellos vivieron fueron muy distintas de las circunstancias que estamos viviendo nosotros. Entonces, es otro mundo el que nos toca comprender en su complejidad y en su fluidez, ¿no? ¿Dónde estamos? En un mundo donde el desorden es creador, donde la simetría se ha roto, donde los defectos son fértiles, donde los desequilibrios son permanentes, donde causas y efectos presentan relaciones complicadas y complejas. Ahí estamos. Y ahí tenemos que aprender a vivir con esto para poder hacer frente a nuestra cotidianidad. Aquí tienen otra imagen de la fractalidad. Esto yo no encontré
con certeza una imagen que me dijera que realmente corresponde a un gráfico de datos, ¿ya? Pero puede tener un toque artístico y esto haberse originado de un gráfico de ciertas observaciones y estudios físicos que dieron origen a esta representación. Vamos a entrar después de la pausa en lo que es el construccionismo social, que es la aplicación de todos estos conceptos a elementos bastante más asequibles para nosotros, más comprensibles. Pero antes de la pausa, quiero discutir con ustedes un tema de calendario. Tenemos aquí el calendario. Bueno, aquí le faltó la rayita. La fecha. Este módulo lo terminamos el 13 de octubre. Ahí viene después el módulo 2, que tiene que ver con todo lo que es el tema de las leyes y la familia y la mediación. Ese módulo acabaría, aquí hay 3 clases complicadas para este módulo. Una que es festiva, que es el 8 de diciembre, y después el 22 de diciembre y el 29 de diciembre. Y el módulo 3, que es mediación, procesos, técnicas y efectos, tiene que ver con, empezaría el 5 de enero, pero acabaría a final de marzo. No sé qué les parece a ustedes este calendario. Profesora, una consulta. ¿No se consideró la posibilidad de comprimir un poco más el magíster para poder presentar este puntaje a la próxima licitación? Porque tengo entendido de que la próxima licitación es por ahí, en marzo-abril. No, pero el magíster para marzo-abril, imagínate, estamos Imposible. terminando. Claro. Máximo podrían tener un certificado de diplomado, pero si ya tienen un diplomado en mediación, no sé qué efecto tendría. No, sí sirve. Nos sirve un diplomado. Ya, bueno, se puede, pero eso sería marzo, ¿no? Marzo, sí. Bueno, a ver, pero el tema está en que, claro, aquí estaríamos terminando a finales de marzo. Si mantenemos el horario de los viernes, clases solamente los viernes, ¿ya? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ya. Lo que pasa es que está preguntando a ver si tenemos más clases para avanzar más rápido en el tiempo. Bueno, es una posibilidad. O sea, hay dos posibilidades. Por ejemplo, de hacer todo una vez terminado este módulo, que es el más denso, empezar clases con 2 veces a la semana. Sí. Pues. ¿Ya? Bájalo. ¿Tiene abierto el micro? A ver, está ahí. Perdón, profesora, ¿cuál es el módulo más denso, el primero? El primero, por eso vamos a mantener este horario. ¿Ya? Solo los viernes. Solo los viernes. Uy. Es que, Caro, tú desenchufa tu audio. No, porque tú lo tenías enchufado. No sé qué piensan los demás. Porque si de aquí se empieza clase, por ejemplo, con 2 veces a la semana, para el módulo 2 y el módulo 3, se terminaría el 15 de diciembre. Bien, bien, fantástico sería.
Profesora, ¿qué días se tomarían en consideración para hacer las clases? Yo tengo dudas, no tendría problema en tener 2 clases a la semana. Sería, yo creo que mucho más productivo para todos, en realidad. Eh, pero los horarios me interesa porque yo le comentaba cuando tomé estas clases que yo de repente mi jefe me hace quedarme extensión horaria y trabajo hasta las 8 de la noche. Ya, Entonces me gustaría saber si tomamos el acuerdo de que son 2 días a la semana, porque yo, por ejemplo, el día viernes lo cambié por el día lunes. Entonces me estoy quedando los días lunes hasta más ya. tarde. Entonces, para Podría- saber qué otro día hay, para entrar a negociar con mi jefe si es que choca nuevamente con otra extensión horaria. Bueno, eso depende de las posibilidades del grupo, ¿no? Podría ser el miércoles, no sé. Depende de lo que ustedes digan. Yo por mi parte no tengo problema en tener 2 veces a la semana clase. A ver, ¿quién está hablando? ¿Quién no tiene problema? Profesora, yo no estaba hablando anteriormente, pero las personas que estamos siguiendo este magíster, ¿Ya? indiscutiblemente es por el interés de obtener los conocimientos y adicionalmente el puntaje. Ujú. Eh, si tenemos 2 clases a la semana, eso significa que podríamos terminar ¿cuándo, profesora? A ver, estoy hablando, Las clases, nada más que las clases. sí, estoy hablando de la primera parte del magíster, ¿ya? Las clases se terminarían el 26 de enero. Perdón, si se empieza del módulo siguiente, leyes y familia, ¿ya? O sea que sería a partir de el 20 de octubre, ¿ya? Si son 2 veces por semana, se acaba el 15 de diciembre. Ok. Si el módulo Leyes y Familias se hace una vez a la semana y solamente el módulo 3 se hace 2 veces a la semana, se acaba el 26 de enero. Yo creo que a todos nos conviene. A ver, no hablen a nombre de todo, por favor. Estos son temas delicados que cada uno Ya, hable de por perfecto. sí. Hombre, Carolina, de este año, del 2017, el módulo, o sea, el diplomado en mediación, la primera parte del magíster. Bueno, también estará la grabación, ¿no? A ver, los demás que dicen. A ver, yo le voy a preguntar directamente. Juan Carlos, Sí, estaría de acuerdo en que fueran 2 clases a la semana, profesor. ¿qué días? Miércoles o jueves. Sí. ¿Ya? Muy bien. Erika Viñales, ¿qué opina? Buenas tardes, profesora. Yo por mi parte no tengo problema. El día que estime nomás. ¿Ya? ¿Y Pedro qué opina? No opina Pedro. Jennifer, Yo no tendría problema 2 veces a la semana, profesora. ¿ya? ¿Y cómo podríamos subsanarlo? Yo podría los jueves y viernes. Ya.
Ujú. ¿Alguien tiene problema para que sea miércoles y viernes? Aparte de Yo, Jennifer. yo. Yo. ¿Quién es yo? Jennifer. Bueno, aparte de Jennifer dije. Yo, profesor, igual Mirta. ¿Mirta? Sí, igual. Tendría problema el miércoles, pero si la mayoría acá, ahí tendría que acomodar mis horarios nomás. Ya. O sea, ¿a todos le iría bien el jueves? Sí, me acomoda el jueves. Profesora, pero tengo una duda. El hecho que en la primera parte del módulo se hagan clases 2 veces a la semana, ¿eso no quiere decir que el magíster en sí se acorte el tiempo del periodo, en este caso de los 2 años? Tiene nada que ver. Yo supongo que algo repercutirá. Ya. ¿No? Ok. Mejor. Ya. Bueno, entonces, ¿a todos le queda bien el jueves? ¿O no? Sí, me queda bien el juego a mí. Sí. ¿A quién no le queda Yo también bien? estoy. ¿A quién no le queda bien el jueves? A todos le queda bien el jueves. Vale. Bueno, indudablemente esto tengo que hablarlo con los otros profesores, ¿no? A ver qué me dicen de este cambio. ¿De acuerdo? Porque así, De claro, porque acuerdo. se arma un lío tremendo con la fiesta. Después, claro, los niños están con vacaciones, enero es un mes pesado, entonces, si ya nos pilla con vacaciones, con diciembre para terminar de presentar los trabajos, pues mejor que mejor, ¿no? De acuerdo. Vale. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa antes de cambiar de tema.